Jóvenes, ¿qué tal? Buen día. A ver, me confirman por el chat si se escucha, si no hay ningún problema con el audio, para poder empezar. Todo ok. Listo, joven. Entonces, vamos empezando. Hoy día vamos a empezar lo que es la sesión número 16 del curso de Ingeniería de Procesos. Listo, gracias por confirmar. Ya, ahora sí, entonces empezamos. No hay ningún problema. Todo ok. Listo, entonces vamos a continuar, ya jóvenes, con respecto al tema que hemos venido viendo, que son los diferentes elementos que necesitamos para poder diseñar nuestro diagrama en formato BPM, que es el formato que estamos utilizando. En la última, bueno, en la clase, bueno, en la penúltima, en la anterior, a ver, en la anterior clase, bueno, en la última, en el último tema que vimos, ya mejor así, el otro tema que vimos, estuvimos trabajando lo que era el modelado as is, ¿no? Que era un modelado que nos permitía recopilar información, en primer lugar, información de los procesos y del funcionamiento actual de los procesos de la empresa, ¿no? Entonces, el modelo ASIS básicamente me permitía diseñar un diagrama con la realidad actual de la empresa. Ya, entonces expresando tal como está, así tenga fallos, cuando tú vayas a hacer un diagrama as is, que es lo que vimos hace unas clases, tú tienes que plasmar tal como está trabajando la empresa, porque es importante para poder hacer los cambios, ¿no? Para que tú puedas hacer los cambios, porque si tú no plasmas ya tal como está, o sea, tú a veces algunos que hacen tratan de hacer un diseño general, pero que no está de acuerdo a la empresa, o sea, que no incluye a veces los errores de la empresa. Y entonces eso no te va a, no te va a dar un panorama claro para poder hacer las modificaciones necesarias. Es por ese motivo que nosotros tenemos que modelar así. En nuestro caso, como no estamos trabajando con una empresa, en este caso real, sino con se podría decir, con una empresa con un formato general, con procesos generales, entonces para nosotros esa estructura era nuestro modelo ASIS, ya para nosotros, ¿no? O sea, eso es lo que yo les había indicado, cada grupo tenía que trabajar su modelo ASIS, ya, entonces, pero con procesos generales. Ahora, toda empresa en un futuro puede hacer mejoras, puede implementarse, por ejemplo, puede crecer, puede implementarse nuevos procesos, pueden crearse nuevas áreas, o un área se puede dividir, o puede agregarle tal vez actividades a los procesos que ya tiene. Entonces, todos esos cambios es lo que se van a expresar en un nuevo modelo, que normalmente se le conoce como el modelo, bueno, el modelo TUBI, ya que es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos hoy día a terminar, bueno, en primer lugar vamos a terminar de ver el tema con respecto a los elementos de los diagramas BPM. O sea, vamos a terminar de ver al menos los...
A ver, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, bueno, hubo una interrupción eléctrica que están haciendo unas instalaciones acá por mi casa, bueno, la parte exterior, eh, fuera, bueno, en los postes, ¿no? Están ahí, hay un corte de corriente eléctrica, por eso es que se desconectó. Sí, a ver, ¿me escuchan? Sí, ¿me confirman? ¿Todo está ok? Ahorita estoy trabajando bueno, con mi laptop, está con la batería, ojalá que nos dure, si en caso hay alguna otra interrupción me avisan para poder a ver si me conecto con una tablet para terminar la clase. Ya. A ver, ¿me escuchan? A ver, ¿me confirman por el chat? Sí, profesor, sí se le escucha. Sí, se escucha. Ya. Sí, profe. Listo. Ya. Avanzamos entonces. Ya. Si en caso hay una interrupción o algo es por la corriente eléctrica, porque estoy ahorita, bueno, trabajando con mi celular y mi laptop, ¿ya? Sí, así que tal vez haya un entrecorte por ahí por la señal. Indicando nosotros eh, eh, vamos a Profesor, se le escucha entrecortado. trabajar o esas modificaciones que te estaba comentando que se realizan al modelo ASIS es lo que nosotros lo conocemos como modelo 2B, ¿no? Como modelo 2B. Este modelo me va a permitir mejorar los procesos de la empresa. Ahora, la idea es mejorar puede caber unos dos, tres procesos tal vez. Ahora, cuando cambiar, no me refiero a que lo vas a modificar todo el proceso, sino que vas a hacerle tal vez agregarle actividades, vas a agregar, o tal vez quitarle actividades. Hola, ¿sí? ¿Alguna duda? No, no. Ya. Entonces, Profesor, se lo escucha vamos entrecortado. nosotros a Profesor, no se le escucha. hacer algunos cambios. Obviamente, en algunas empresas hay procesos que se tienen que rediseñar totalmente. Ya, eso no quiere decir, por ejemplo, en la mayoría de casos nosotros vamos a hacer algunos cambios. ¿No? Vamos a hacer Profesor, disculpe, algunos se escucha entrecortado. cambios en los procesos. Hola, Se le escucha muy entrecortado, no se le entiende lo que habla. ¿se escucha entrecortado? Sí, profe, se le escucha muy entrecortado, demasiado. Sí, profesor, bastante. A ver, jóvenes, ahí. A ver. Un momento para ubicar mi celular. De repente la señal no está No se le recibiendo entiende. bien. Sí, igual, profe, hasta peor está, ahora está peor, profe, no se le Un entiende momento. nada, nada ya. A ver,
A ver, jóvenes. A ver, ¿me confirmas? Se logra escuchar mejor. Se No, le sigue profe, se le escuchando escucha igual, Falta igual profe, también buena todavía. entrecortado. señal. Sigue entrecortado. Se escucha igual. Es que el problema es que la cobertura acá por mi zona no está llegando bien y bueno, como asumo que de repente ha habido interrupción eléctrica a nivel de toda la zona, ha podido haber afectado tal vez la señal del celular, bueno, de la señal del celular, de las antenas, ¿no? Y tal vez por eso no hay una buena recepción. A ver, Debe ser, sí, profe, miren, porque a ver, igual hacemos una se cosa, sigue porque escuchando ahorita igual creo que va a entrecortado. haber, no me va a escuchar en la clase, ya voy a tener esa dificultad. Ya está distorsionado. No, sí, joven, se entiende. El problema es acá de la zona que se ha cortado está fallando lo que es el flujo eléctrico. El fluido eléctrico está fallando. Ya que están haciendo instalaciones, mantenimiento, no sé, bueno, desconozco, pero están ahí eh, habiendo problemas. A ver, voy a hablar despacio y voy a indicarles, podemos, bueno, en sí no es culpa de nadie, ¿no? Bueno, es culpa de es algo externo. No sé si puedo, indíqueme qué día podríamos recuperar, o sea, esta clase, porque al menos que no regrese o no se restablezca, porque acá en mi casa no tengo corriente eléctrica. Ya, entonces, mientras que no se restablezca, no creo que pueda continuar con la clase, al menos con la señal del celular. Ya. No, por eso quiero decirles qué día, o sea, podríamos recuperar un día, obviamente no, esto no va a durar todo el tiempo, ¿no? O sea, tiene que restablecerse la corriente eléctrica y asumo que ya debería todo volver a la normalidad. Entonces, pero al menos en este momento no creo que, o sea, algunos tal vez me escuchen bien, otros no me van a escuchar bien, entonces vamos a tener esa dificultad. Ya. Ahora, lo que sí podría hacer, ¿no? Lo que sí podría, asumo, no sé si la
A ver, jóvenes, me confirman por el chat a ver si ya se escucha bien, si todo está bien. Ahora sí, profe, otra cosita. Ya, listo. Ok, no, es que ya regresó el fluido eléctrico, así que ya creo que podemos continuar sin ningún problema. Listo, la disculpa del caso, jóvenes, bueno, no ha sido culpa de nadie, pero bueno, vamos a continuar. Vamos a tratar ahí de nivelarnos, ¿ya? Y si en caso quede algún dato adicional, ya les prepararía ahí algún material adicional para que, o un videito cortito ahí para que lo pueda repasar tal vez algunos puntos tal vez que no terminemos, ¿ya? Listo. A ver, vamos terminando entonces, como te estaba comentando, sobre lo que es el modelo 2B. Ya, en el modelo 2B nosotros tenemos, se podría decir, aquí se reflejan lo que son las modificaciones del modelo ASIS, ¿no? Entonces, vamos a ver diferentes casos, ¿ya? Pero antes de empezar con lo que es los modelos 2B, vamos a terminar, ¿no? Con unos temas que quedaron pendientes, ¿no? Un punto ya, este sería la última parte de los elementos que necesito para poder terminar de crear mi diagrama, ¿ya? Ya hemos visto lo que es las variantes o los diferentes formatos de los eventos de inicio, de los eventos intermedios. Ahora vamos viendo de lo que son los eventos de finalización o simplemente conocido como evento fin, ¿ya? Vamos viendo estos eventos. También vamos a ver, si después de terminado esto, vamos a ver ejemplos relacionados a lo que es este tipo de forma. También vamos a ver subprocesos hoy día, ¿ya? Y vamos a terminar ya con unos ejemplos en lo que es el diseño dentro del Visage, ¿ya? Listo. Ok. Al igual que en los eventos de intermedio y evento de inicio, también el evento fin también tiene sus tipos, ¿no? Tenemos el básico, que es bueno, aquí le falta lo que es un círculo, ¿no? O sea, le falta su contorno. Bueno, ahí solamente lo agrego así, pero le falta su contorno, que no es muy remarcado. Luego también tenemos el de mensaje, y aquí es, en este caso, bueno, aquí algunas se han equivocado aquí la parte de error, y aquí faltaría la parte de error, aquí no es, bueno, aquí han duplicado el texto, pero aquí este icono es de error, mensaje, error, y tenemos de compensación, tenemos el de señal, el de terminal, ¿ya? El de terminal tiene una connotación mucho más, ¿qué te digo? Se parece al de cancelación, con la diferencia que el de terminal normalmente se utiliza cuando ya se termina todos los procesos, ¿no? O sea, cuando ya terminas todo de manera general, no puedes trabajar de esa manera también. No, hay otras variantes también, ¿no? Otras formas también de poder utilizar. Tenemos de opción múltiple, también se parece a lo que es del evento múltiple, que pueden en este caso terminar muchas secuencias de actividades dentro de este punto, también podemos considerar el múltiple, y también tenemos de lo que es el de cancelación, ¿no? Que se parece muy, el de cancelación básicamente ya lo hemos visto cuando vimos los eventos de intermedio y veíamos también junto con los de error, ¿no? Entonces ahí también vimos lo que es cancelación cuando se terminaba todo lo que era el proceso. Listo. Vamos viendo aquí algunos ejemplos, ¿no? Tenemos lo que es el evento de fin, ¿no? Como tú puedes observar aquí, tengo dos procesos, ¿no? Dentro de lo que es en mi diagrama. Como tú puedes observar aquí hay un evento de inicio, hay su tarea, su rombo que me indica lo que es la parte de la toma de decisiones. Y aquí hay una situación, ¿no? Hay un evento, en este caso la tarea 2 termina con lo que es un evento fin y también la tarea 3, o sea, cualquiera de las dos termina lo que es el proceso. Pero ¿cuál es la diferencia? Que una termina tal vez de manera sencilla, como es la tarea 3, y la tarea 2 termina pero generando un mensaje al final. ¿Y cómo termina ese proceso? Enviando documentos o sea, documentos resultantes de todo el proceso. No, obviamente ya hay en este caso este evento de fin genera ese envío. Obviamente va a haber otro proceso que va a recepcionar ese envío, esos documentos de ese proceso. Es como que de un proceso, vamos a suponer, del proceso, que te digo, vamos a suponer de una solicitud de préstamo, se gestiona todo lo que es la solicitud, se aprueba la solicitud, pero ya, por ejemplo, la parte ya de la generación de, por ejemplo, de los cheques, tal vez que pueda generar la entidad financiera, eso es otro proceso. Pero, ¿qué necesita? Necesita la validación de la solicitud de crédito, por ejemplo, ¿no? También podría ser otro caso.
Entonces, algo similar sucede acá. Vamos viendo ahora lo que es el evento fin. ¿Ya? El evento fin. Pero ahora el evento terminal. Indica el fin del proceso, ¿no? Da por culminado todos los caminos activos. Todos los caminos activos. ¿Qué quiere decir esto? Mira, cuando se inician muchas secuencias, ¿ya? A veces esas secuencias pueden tener, ¿qué te digo? Diferentes caminos para terminar, ¿ya? Diferentes caminos para terminar. Pero, como tú puedes observar, mira, aquí tiene dos, ¿no? Tiene un evento fin normal y un evento fin en formato terminal. Cuando nosotros tenemos aquí en estas decisiones, ¿te acuerdas aquí estos más que me indicaban? A ver, ¿te recuerdas esto? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Qué significaba este rombo con este más? ¿Qué tipo de qué tipo de decisión se tomaba ahí? Oh, una condicional. En este caso, este más me indica que todas las tareas o todas las secuencias de actividades que salgan de en este caso, de esta condicional, tienen que cumplirse de manera obligatoria. Ya, eso es lo que me está indicando, que tiene que cumplirse de manera obligatoria. O sea, tanto la tarea 2 como la tarea 3 deben cumplirse de manera obligatoria. Ya, ambas tareas. No es que va a un lado, no va a otro, no, sino que aquí me indica que las dos deben realizarse. Eso es lo que me indica. Y cuando aparece como un círculo en medio del rombo, me indica como si fuera una O, que me indica si puede salir, puede ser la tarea 2 o puede ser la tarea 3 o pueden ser ambas también. ¿Ya? Entonces, ese es en el otro formato. Pero en el más me indica, es como si fuera una I prácticamente, ¿no? Como si fuera una I. Claro, un AN, como algunos le llaman, ¿no? Como si fuera un AN, exactamente. Listo, entonces, sale aquí, se cumple la tarea 2, la tarea 3, y en la tarea 3 hay una condicional simple. ¿Te acuerdas de esta condicional simple? Solamente me indica un verdadero o un falso. Dos caminos, nada más. O es uno o es otro, nada más. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de esta condicional, en este caso, como que tiene el formato de LAN, ¿no? Esta condicional pueden salir varios caminos, no solamente, en este caso están saliendo dos, pero pueden salir más, ¿no? En cambio, cuando es una condicional simple, solamente pueden salir dos situaciones, o verdadero o falso. Aquí no me está indicando cuál sea verdadero, asumo que es verdadero, por ejemplo, para que continúe obviamente el proceso, o es falso para que termine todo el proceso. Entonces, en este caso, por ejemplo, si es verdadero, continúa, ¿no? En este caso se une a otra condicional. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, esta condicional va a decidir tal vez si el proceso debe terminar o debe continuar, ¿ya? Entonces, si continúa, se uniría lo que es la tarea 2 y la tarea 3 bajo una condición continuaría y también se uniría aquí, en esta condicional. Como tú ves, también hay condicionales que me permiten dividir, así también como hay compuertas que me permiten separar. Disculpa, dividir y el otro con unir, que digo, unir, ¿no? Como ese lo está haciendo esta compuerta. Y luego pasaría a la tarea 4 y terminaría todo su proceso. Pero ¿qué pasa? Que aquí, ¿qué pasa si no se cumple? Si es falso, por ejemplo, aquí terminaría todo el proceso. Profesor, ¿y por qué están utilizando lo que es terminar? Porque como estábamos trabajando con lo que es I, ya, con lo que es, haz de cuenta que es como si fuera una I o una AN, ¿qué me obliga? Que sí o sí, por ejemplo, acá deben ejecutarse las dos siguientes tareas. Y me obliga que las dos, sí o sí, la tarea 2 y la tarea 3 deben llegar. Debe haber siempre un resultado. Entonces, como me está obligando ya sea en una, ya sea en la otra, ¿no? Tanto en la salida como en la llegada, entonces sí o sí tendría que seguir este camino. Pero aquí aparece la otra condición. Entonces, como hay una condicional que va a hacer que en alguna ocasión llegue, o sea, se cumpla la tarea 3 y la tarea 2 lleguen a esta compuerta de unión, pero en alguna otra situación va a ser que no llegue. Entonces, aquí ya no se estaría cumpliendo la condición de esta I, no, disculpa, de esta compuerta, AN. Ya, entonces, como ya no se está cumpliendo, obviamente entra el diagrama en contradicción. Entonces, pero para que se solucione esa situación, ¿qué es lo que hacen? Entonces, cuando no se cumple, ahí yo debo terminar sí o sí el proceso, porque de lo contrario me genera, o sea, no tendría una lógica de que coloque esta compuerta. En todo caso, si no utilizo esta terminal, en todo caso yo tendría que utilizar otro tipo de compuerta, por ejemplo, O, ¿no? Digamos, si no quiero que lleguen de manera opcional.
Entonces, como me está obligando que llegue, entonces un resultado sí o sí. Entonces, y yo le estoy agregando esta condicional, entonces, ¿para qué? Para tener una opción de terminar el proceso. ¿Sí? Sin la necesidad de que llegue siempre una respuesta. ¿Ya? Por ejemplo, normalmente este caso o este ejemplo que tú ves aquí, bueno, que no tiene exactamente tareas, pero normalmente se da cuando llega una solicitud a veces. Y en la solicitud, sí o sí, a veces tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esa solicitud en alguna, si por ejemplo llega y no cumple, o sea, a pesar que has presentado todos los documentos, te evalúan todos tus documentos, pero simplemente tal vez no pasa o no está dentro de ese rango tal vez de un crédito tal vez, ¿no? O te evaluaron, presentaste todos tus requisitos, pero te evaluaron y te dijeron que sabes que no procede porque tal vez tienes un préstamo, tienes deudas. Entonces, ahí termina el proceso, ¿ya? Que es un caso clásico aquí, ¿no? Pero si no, pasaría todo y se completaría obviamente lo que es la aceptación de lo que sería ese crédito, por ejemplo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos lo que es el evento terminal. El evento terminal me permite obligar a que termine el proceso. A diferencia del otro, el otro formato simple me indica que termina, pero no me obliga a que termine. Ya, entonces es diferente. ¿Se entendió esta parte, jóvenes? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Todo ok, creo, ¿no? Listo. Vamos viendo ahora lo que es el evento fin de cancelación. Mira, acá el de cancelación. En primer lugar, permite enviar una excepción de cancelación. Aquí hay algo muy importante. Solo se usa en subprocesos transaccionales. Como tú ves aquí, solamente va a aparecer dentro de subprocesos. O sea, cuando dice transaccionales, quiere decir son procesos internos, ya que solamente existen dentro de otro proceso. Ya, como tú ves, solamente dentro de subprocesos. Esto es algo importante, no te vayas a olvidar. Solo se usa en subprocesos. Más que toda la palabrita subprocesos, no transaccionales. ¿Ya? Entonces, como tú ves aquí, tú ya reconoces aquí, este es un evento de intermedio de cancelación. ¿Qué pasa? Que tiene que cumplir, que en caso de que no se cumpla esta secuencia de actividades, ¿no? Si se cumple, pasaría obviamente a la siguiente actividad, ¿no? Se cumple esta secuencia de este subproceso. Pero si no se cumple, aquí hay un evento de cancelación que me genera otra actividad, ¿no? Cuando se cancela y genera otra actividad, ¿no? Tal vez una notificación o cosas por el estilo. Entonces, esto ya lo mencionamos ya en ejemplos anteriores con lo que es el evento intermedio. Entonces, no te olvides, solamente se utiliza en subprocesos transaccionales. Vamos ahora con lo que es el de error. Ya, el de error, por lo general, también lo vamos a trabajar, ¿sí? Con lo que son subprocesos. ¿Ya? Una que otra excepción tal vez podremos tal vez encontrar dentro de lo que es un proceso normal, pero por lo general también se trabaja igual al de cancelación. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, en el otro se cancela todo el proceso y me da una opción en el anterior me da una opción aquí para otra tarea en caso que se cancele. Y acá, sí, en caso que ocurra el error, también se ejecuta la tarea. Bueno, en este caso se ejecutaría lo que es la tarea 4. Si no hay ningún error, si todo ocurre bien, entonces si todo está ok, pasaría y continuaría su proceso. Y no pasó nada. Entonces, esa es la idea. A diferencia del de cancelación, que ahí nada más queda todo, en el de error, a veces la tarea 4 soluciona el problema. Y como soluciona el problema, nuevamente puede todo tomar su camino y seguir, ¿no? A diferencia de cancelación, que ahí nada más queda, ¿no? A veces puede ser, por ejemplo, un error tal vez en un informe, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta tarea puede ser estar y generar lo que es el envío tal vez o retornar el informe a la persona que generó ese documento y que lo rectifique para que se solucione el error y otra vez sea evaluado tal vez y continúe su proceso, ¿no? Entonces ahí tenemos otra situación para lo que es el evento fin error, que también normalmente se utiliza dentro de su proceso. Luego vamos a ver ahora lo que es, bueno, el de señal, tú ya sabes, es un círculo con un triángulo. No, aquí está con la línea, el contorno, le falta aquí, ¿no? Está con un contorno discontinuo, pero es todo el círculo, ¿ya? Sino que en el momento de agregarlo, al momento de copiarlo, tal vez se les ha pasado, ¿ya? Pero es todo el círculo, ¿ya? Tenemos lo que es el evento fin de señal, que en este caso indica que una señal es enviada cuando finalice el proceso. O sea, termina el proceso y envía una señal.
¿Ya? Pues, normalmente, eso, como te dije, la parte de señal se trabaja a veces en la parte industrial, ¿no? Porque las maquinarias envían señales de determinados lugares de la fábrica, por ejemplo, ¿no? Para poder continuar con otros procesos. Tenemos también el evento fin en este caso, de compensación o de retroalimentación, también como algunos lo llaman. Ese tipo de evento indica que una compensación es necesaria, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que termina todo el proceso, ¿ya? Y vamos a suponer, puede que el proceso tenga dos caminos. Puede tener un término sencillo, pero puede que también tenga otro término, ¿no? Que podría ser de tipo compensación. Y eso que me indica que el proceso debe nuevamente ejecutarse, ¿ya? O debe complementarse tal vez con otro proceso, ¿ya? Entonces eso es lo que me indica. Y luego tengo lo que es el evento, que en este caso es múltiple, ¿no? El evento de finalización múltiple, ¿no? Que indica que varios resultados pueden darse al finalizar el proceso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que múltiples actividades, ¿no? Que en este caso pueden generar la finalización de ese proceso. Por ejemplo, ¿no? En este caso, que se genere una boleta, que se le entregue el producto al cliente, ¿ya? O que se le genere una guía de envío. Entonces, mira, todos esos son procesos, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Eso no quiere decir que siempre lo vas a trabajar con este icono. Si gusta los trabajos, si trabajas en procesos diferentes, cada uno va a tener su, en este caso, su evento de fin sencillo, ¿no? Eso siempre y cuando tú lo trabajes todo en un solo proceso, ahí tendrías que trabajar en este formato, ¿no? Un ejemplo, también estuvimos viendo en lo que son eventos intermedios, ahí hay ejemplos haciendo referencia a estos formatos, ¿no? Pero en evento intermedio, obviamente. Ya, son similares. ¿Por qué no hay muchos ejemplos de estos, de lo que es finalización con estos tipos de eventos? Porque no son muy comunes, ya, no son muy comunes. El de error sí es común, también igual que el de cancelación, al igual que el de terminal. Y ahí obviamente el de mensaje, que siempre es muy frecuente. Listo, entonces, porque no son muy comunes, no he agregado ahí muchos, no, algunos ejemplos, pero como te digo, puedes complementarlo con el tema de eventos intermedios, que se parecen mucho, ¿no? Se parecen mucho en cuanto a la estructura y formato. Vamos viendo ahora lo que son las tareas, los tipos de tareas que existen. Por ahora solamente hemos estado trabajando con lo que son tareas simples, ¿ya? Pero existen tipos de tareas, ¿no? Por ejemplo, tenemos tarea de usuario, en este caso de usuario. Como tú puedes observar, si hacemos clic derecho en lo que es la tarea, me va a dar la opción de agregar el tipo de tarea o el formato, que en este caso sería una especie de un icono o un representativo de determinado tipo de tarea. La tarea simple obviamente no tiene nada. El usuario ahí va a aparecer una especie de una persona, ¿no? Una silueta de una persona, manual, una mano ahí, script, una especie de un pergamino, ¿no? El de servicio aparecen dos tuercas. En la de recepción, un sobre vacío, y en el de envío un sobre, bueno, remarcado. Y tenemos lo que es la tarea de regla de negocio, que aparece una especie de una tabla, ¿no? Entonces, como tú puedes ver, ahora nosotros podemos asignarle estos formatos. Ahora, ¿cuándo? Por eso yo asignaré, o yo le podría asignar a mi tarea uno de estos formatos. Cuando tú creas importante resaltar esa tarea. ¿Ya? Si tú quieres resaltar esa tarea o hacer que se diferencie de las otras, porque normalmente vamos a trabajar simples, entonces ahí tú vas a trabajar estos formatos. ¿Ya? Por ejemplo, tú quieres resaltar un envío, tal vez que una tarea va a enviar un mensaje, entonces mira, formato, ahí está, de envío. Si quieres resaltar que esa tarea es de servicio, por ejemplo, de mantenimiento, ahí está, puedes resaltar que esa tarea es de mantenimiento. ¿Ya? Listo, entonces tú puedes trabajar. ¿Ya? Tú puedes ahora, alguna de persona y de usuario, pues, de usuario normalmente cuando, por ejemplo, se da la participación de los usuarios, bueno, del usuario de la empresa. Dentro ya sea podría ser un trabajador o podría ser un cliente externo, ¿no? Cuando participa en esa tarea o ejecuta él esa tarea, y podrías tú resaltarlo también. Listo, entonces ahí tenemos algunas tareas. Por ejemplo, en lo que es la parte manual, cuando no se utiliza sistema, ¿no? Ahí de manera manual, por ejemplo, un registro o un control tal vez. Y tenemos diferentes formatos. Extensión de elementos básicos, en este caso de la tarea. Ya, hay algunos, se podría decir, tareas que tú puedes configurarlas para que presenten adicionalmente de los iconos que están en la parte superior izquierda. Tú puedes darle una extensión a unas tareas. Como tú ves aquí, mira, hay tareas de múltiples instancias o secuenciales que se representan en la parte inferior con unas líneas, ¿no? De múltiples en este caso de múltiples instancias, pero en paralelo. Cuando es secuencial, quiere decir que obviamente es uno después de otro. En paralelo, que todas se ejecutan de la misma manera. Ya, no es muy utilizado,
Ya no hemos utilizado porque esto normalmente se trabaja con la parte de subprocesos, ¿ya? Lo que sí tal vez podrías trabajar sería tarea de ciclo estándar, ¿no? Tarea de ciclo estándar, ¿qué quiere decir? Que esta tarea se puede repetir muchas veces. Eso es lo que te está indicando con esta tarea, que se puede repetir muchas veces dentro del mismo proceso. Por ejemplo, una tarea que sería envío de solicitud de cotizaciones a proveedores. Por ejemplo, el enviar, por ejemplo, en este caso, el trabajador, el asistente tal vez de almacén, vamos a suponer, puede enviar un correo a un proveedor, puede enviar una solicitud de correo a otro proveedor y así. Esa tarea en este caso se puede repetir muchas veces, entonces se llama tarea de ciclo estándar, aunque es una tarea repetitiva pero básica. Por ejemplo, lo que realiza un vigilante, ¿no? El control tal vez de la salida de tanto en este caso de los clientes, por ejemplo. Es una tarea repetitiva, es una tarea de ciclo estándar, que no es compleja, sencilla, simplemente que eso me indica que la tarea se repite. No, se puede repetir muchas veces. Y el de compensación, esta tarea me indica que esta tarea debe repetirse, o en este caso, a diferencia de la anterior, acá se repite lo mismo, pero no hay ninguna finalidad, sino así su trabajo. Ya, por ejemplo, el vigilante no se repite su tarea, pero no, o sea, no es muy relevante, se podría decir. Eso no va a generar que el proceso mejore. ¿No? Simplemente es parte de la tarea. Pero en la compensación, aquí también se repite, pero ¿cuál es la finalidad? De que se genere tal vez un mejor producto, que se verifique ese producto, o sea, tiene una finalidad, ¿ya? O sea, que es más clara, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de que se revisa por ejemplo, en el área de control de calidad, se verifica un producto que sale de producción, obviamente y se verifican. Y a ver si ese producto no se verificó y no pasó la prueba, nuevamente tiene que realizarse tal vez todo el proceso para lo que es su evaluación, para una nueva evaluación. Que regresa a producción y luego pasa a una nueva evaluación. Entonces ahí estamos hablando de compensación. Estamos compensando algo para que se pueda dar mejor resultados, ¿no? A diferencia del otro que es solamente repetitivo. Listo, entonces hasta aquí, jóvenes. ¿Alguna duda? Consulta con respecto a las tareas para pasar a los subprocesos. ¿Todo ok, jóvenes? Listo, parece que todos estamos ok. No hay problema. Pasamos entonces. Listo, ahora sí vamos con lo que son, ¿sí? En este caso, los subprocesos. Ahora sí vamos con los subprocesos, que es lo que nos faltaba. Como te había comentado, existen diferentes tipos de subprocesos, ¿no? Tenemos el subproceso embebido. ¿Por qué le dicen embebido? Porque es un subproceso interno, ¿ya? La mayoría lo conoce como subproceso embebido o subproceso interno. Y tenemos lo que son los subprocesos reusables, o también conocido como subproceso externo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros cuando hacemos nuestro diagrama, ese diagrama puede convertirse en un subproceso reusable de otro proceso, ¿ya? Puede formar parte de otro proceso. Entonces, ¿y por qué puede formar parte? Porque es un subproceso reusable. A diferencia de su proceso embebido, obviamente no se puede trabajar, ¿no? De esa manera y solamente existe dentro del subproceso. En cambio, su proceso reusable puede ser llamado por otros procesos sin ningún problema, ¿ya? Por su misma estructura. ¿Y cuál es otra característica? Que el subproceso embebido no tiene lo que son los lane, o sea, no tiene la parte de lo que son actores, ¿no? Si tú te das cuenta, normalmente, por ejemplo, en un proceso normal, ¿no? Que nosotros un diagrama normal, existen actores, ¿cierto? Existen actores que normalmente nos vamos a agregar en lo que son los espacios llamados lane, ¿no? Entonces ahí los agregamos los actores y en cada uno le agrupamos sus actividades en el momento que vamos haciendo el diagrama. Pero en su proceso embebido no sucede eso. En su proceso embebido, en primer lugar, puede estar relacionado con uno de los actores. Ese es un punto, ¿ya? Y otro punto que
en este caso que se caracteriza es que no tiene o no le puedes tú definir actores. Solamente es una secuencia de actividades genérica, básica, directa, no tiene actores. Obviamente, ¿quién va a ser el actor, profesor? Pero de ese subproceso va a ser aquel actor que está en el subproceso externo, el cual dentro de su lane va a contener ese subproceso. Dentro de su lane contiene ese subproceso, quiere decir que ese actor es el que va a realizar ese subproceso. Ahora, ese es un detalle. Ahora, profesor, puede ser que ese subproceso aparezca dentro del proceso, pero lo realice otro usuario. Claro, puede darse esa situación. Siempre y cuando el mismo actor donde aparece ese subproceso realice esas dos actividades. O sea, realmente no lo va a realizar otra persona, sino lo va a realizar él mismo simplemente trabajando o ejecutándolo en situaciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo clásico es, no sé si a ti te habrá pasado, a veces hay vendedores que a la vez son cajeros, ¿no? Es el ejemplo más práctico. Entonces puede ser que en un momento el vendedor realice sus actividades, obviamente, de venta, ¿no? Genere todo. Pero a la vez se acerca, él se va a caja y él mismo a veces recibe el efectivo o valida la venta con una tarjeta. Entonces de vendedor pasó a ser cajero. ¿Quién está realizando en este caso la misma actividad? ¿Quién está realizando la actividad de cajero? El mismo vendedor. Es por eso que el actor se sigue conservando como vendedor, pero se genera lo que es un subproceso interno. ¿Por qué? Porque todo lo que corresponde a la parte del pago ya no es parte del vendedor, sino es parte de un proceso complementario, se puede decir, al proceso de venta, que en este caso va a aparecer dentro de un subproceso, dentro del lane de vendedor, ¿no? Porque el vendedor en ese instante pasa a tomar el papel de cajero, ¿ya? Entonces, mira, ahí puede darse esa situación. Luego vamos a tener lo que es el subproceso reusable. Profesor, ¿cómo lo diferencia uno de otro? Si tú observas en su proceso embebido o el interno, normalmente tiene una línea delgada o normal, como si fuera la tarea. Pero el subproceso reusable tiene un contorno más remarcado, ¿no? O sea, como más pronunciado. Entonces, eso me indica que este es su proceso reusable. El subproceso reusable tiene las mismas características de un proceso normal que nosotros que trabajemos, ¿no? Que nosotros modelemos en un diagrama. A ver, jóvenes. A ver qué pasa con sus audios, por favor. A ver, tengan cuidado con sus audios. Ya. Listo. A ver, entonces, ese sería lo que es un subproceso reusable. ¿Ya? Entonces, que tiene las mismas características que un proceso normal. O sea, tiene su lane, tiene todo. Ya cuando veamos en el Visagi, tú te vas a dar cuenta, vas a diferenciarlo uno de otro. Luego vamos a tener tenemos el subproceso transaccional, ¿ya? Y tenemos el subproceso de venta. Estos procesos se podría decir, estos subprocesos no son muy utilizados, ¿ya? En primer lugar, porque son para situaciones específicas. Si hablamos de una transacción, ¿no? Es para resaltar algo, ¿qué te digo? Para resaltar se puede decir, algo que es importante para en este caso para el proceso mayor, pero que no todos los procesos lo van a tener, ¿no? En algunas situaciones se va a presentar transacción. Cuando a mí me habla de transacción, obviamente es una operación, no va a representar lo que es una operación, pero no todos tampoco los software lo tienen, ya algunos software lo tienen y otros software no lo tienen habilitado. También cuando nosotros diseñemos hay que tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Algunos dirán, ¿por qué, profesor? Porque cuando nosotros trabajamos, ya a veces en el Visagi, o podemos trabajar también con otro tipo de, ¿qué te digo? Otro tipo de subproceso. Hay algunos software que no tienen esos formatos. A pesar que están estandarizados, hay veces que no tienen, o sea, no es que no lo quieran tener, sino que no lo viene incorporado al menos, sino agrega a veces solamente las opciones generales. Ya, entonces es por ese motivo que suele pasar eso y a veces no se utiliza, pero también se pueden agregar, se pueden trabajar también. Ya tengo un momento de Visagi, al menos en el Visagi no va a haber problema, lo vamos a poder trabajar, ¿ya? Y luego esto cuando tú quieras resaltar una operación importante dentro de un proceso, ¿no? Dentro de un proceso. Y luego tengo lo que es el subproceso de venta, ¿no? Que en este caso el subproceso de venta tiene el contorno con de líneas discontinuas, ¿no?
que en su proceso de evento es algo que sucede dentro de todo el proceso, y como su mismo nombre dice, es un evento que hace que tal vez pueda continuar la secuencia o se pause tal vez en un momento la secuencia, ¿no? De las actividades. Entonces también se puede utilizar lo que es un proceso de evento. Ya, por eso algunos dirán, pero eso se parece a lo que es un evento intermedio. Tiene su similitud, ya con la diferencia que acá internamente tiene un conjunto de actividades, a diferencia del otro evento que solamente se señalan. Ya, entonces acá sí tiene un conjunto de actividades de manera interna a modo de evento que por lo general me genera un resultado. Es por eso que tú estás viendo aquí, ¿sí? Lo que es la parte de un sobre, ¿no? En la parte superior. Listo, entonces hasta ahí ya estaríamos terminando lo que es al menos los formatos. Profesor, ¿cuáles vamos a trabajar nosotros y cuáles los que sí o sí vamos a trabajar? Son los subprocesos internos o embebidos y los subprocesos reusables. Ya te voy a enseñar cómo se va a utilizar cualquiera de ellos. Y también de los otros también los voy a mencionar, pero no va a ser obligatorio que los utilices. Si tú crees conveniente, los agregas. Si no, no. Ya, pero los dos primeros sí, el embebido y el reusable sí lo vamos a utilizar. Representaciones gráficas. Aquí vamos a ver ya la parte de los ejemplos, ¿no? Aquí tenemos un proceso, como tú puedes observar, un proceso general. Este vendría a ser el proceso principal o general. Y acá tenemos una tarea y esa tarea se une a lo que es un subproceso, en este caso el subproceso B. ¿Qué tipo de subproceso en este caso es? Es subproceso embebido. En primer lugar, ¿por qué, profesor? Porque el contorno del cuadro o del rectángulo no está remarcado. Entonces es un proceso interno, embebido. ¿Y cómo sabe el profesor que es un subproceso? Porque tiene ese cuadrito con un más. Eso me indica que es un subproceso, ¿no? Propiamente, bueno, en este caso, propiamente estructurado en la parte interna. Inicio, tarea 1 y luego este es su proceso. Aquí aparece, miren, este es su proceso y aquí está. Ahora, dentro de él va a tener su propio inicio. Si es un subproceso, para que exista, tiene que tener su propio inicio y tiene que tener sus eventos de finalización. Ya puede ser uno, puede ser dos, ¿no? Dependiendo. Normalmente tienen uno. ¿Ya? Ahora, una vez que ya ingresa, ¿no? Después de la tarea 1 se ejecuta el subproceso B. Aquí hay un conjunto de actividades dentro de este subproceso que tienen que ejecutarse y al final terminan y continúa con lo que puede ser con otra tarea, en este caso con la finalización de todo el proceso mayor. Listo, entonces ahí tenemos un ejemplo de subproceso embebido o interno. Listo, otro punto, aquí me dice extensión de los elementos básicos. ¿Qué quiere decir? Que normalmente este subproceso lo vamos a encontrar de esta manera, que algunos le llaman el proceso interno comprimido, ¿no? Y acá es cuando está en su formato extendido, o sea, cuando haces clic derecho ahí dice mostrar su proceso y te aparece así de esa manera el cuadro dentro de tu diagrama. Lo único, el detalle nomás que te ocupa espacio, pues, ¿no? Pero si tú no quieres trabajar de esa manera, lo dejas así como está en el primero y luego hay una opción que te dice clic derecho y puedes editar tu proceso y puedes abrirlo en otra hoja para que no se vea mal ahí, ¿no? Listo, o si no, si su proceso es pequeño, lo puedes trabajar así, también dejarlo de esa manera. Listo, entonces ahí tenemos lo que es un subproceso embebido o interno. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda, alguna consulta que tengas? ¿Todo ok? Para pasar a lo que son las conexiones. ¿Dudas, consultas, jóvenes?
Todo ok. Listo. Vamos avanzando entonces. Como tú puedes observar aquí, ¿sí? Como tú podrás observar acá, en este formato, hay diferentes tipos de conexiones, ¿no? Eso normalmente, esto se utiliza, no es tal vez muy común utilizándolo con lo que son las tareas, ¿ya? Bueno, como tú estás observando ahí, es más común utilizándolo con lo que son condicionales, ¿ya? Cuando utilizas tú condicionales, ahí sí es más común ver este tipo de formatos. Bueno, tú ya la condición, la flecha o la conexión que tú ya conoces, ¿no? En este caso, ¿sí? Normalmente te va a aparecer, ya, o las opciones te van a aparecer normalmente cuando trabajes con lo que son condicionales, ¿ya? En algunos dirán, profesor, pero aquí, claro, aquí en sí no debería estar aquí lo que es tarea 2, porque en sí la tarea 2 no es una condicional, o sea, no es un rombo. Se podría decir que no es la definición correcta, pero lo ideal sería aquí que en vez de tarea 2 existiese lo que es un rombo. ¿Ya? Un rombo o un diamante, como le llaman, que me indica la condición. ¿Ya? Eso sí es lo normal que sería para este ejemplo, ¿no? Para esta estructura. ¿Ya? Muy aparte de los formatos, normalmente nosotros, ¿cuál utilizamos? Nosotros trabajamos lo que es el flujo de secuencia sin control. Flujo de secuencia sin control, ¿no? Entonces, el flujo de secuencia sin control es el que nosotros utilizamos para unir diferentes, en este caso, diferentes opciones, ¿no? De secuencias, ya sea de una actividad a otra, ya sea de un proceso a otro. Entonces nosotros realizamos eso. ¿Ya? Nosotros realizamos eso. Entonces, a eso se refiere. Listo, entonces, esa es la más común. El que le sigue sería el flujo de secuencia por defecto o predeterminado. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú veas una flecha bueno, en este caso una conexión, y tenga esta línea, ¿no? Una línea como, ¿no? Se puede decir en diagonal, ¿no? En relación a la flecha. ¿Qué me indica esa línea? Que ese es el camino por defecto de todo, en este caso, de la secuencia. O sea que por defecto debería, o sea, generalmente debería seguir ese camino, pero puede darse otra situación donde surge una condición. Y por último vamos a tener aquí lo que es la conexión con secuencia, en este caso, el flujo de secuencia condicional. ¿Cómo te das cuenta que es condicional? Porque tiene una especie de un rombito ahí. Con eso tú te das cuenta que es condicional, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Por ejemplo, acá de la tarea 2 para pasar a la tarea 4 tiene que cumplirse una condición. Como tú puedes observar aquí, a diferencia del rombo normal, que en este caso me da opción de una o dos situaciones o dos caminos, este flujo de secuencia condicional solamente me da una sola situación. O sea, si se cumple, pasa. Si no se cumple, simplemente no pasa. Así de sencillo. Ya, algo así. Es como decir como una puerta, ¿no? Algo así como que me deja pasar o no me deja pasar de acuerdo a la condición si se cumple o no. Listo. Ahí tenemos entonces lo que son los objetos de conexión. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda, alguna consulta que tengas? ¿Todo ok? Listo, jóvenes, todo ok. Avanzamos entonces a lo que es un mecanismo de secuenciación de flujo normal, ¿no? Mira, aquí hay un ejemplo, ¿ya? Y acá tenemos un mecanismo de secuenciación de flujo de sección, ya de sección. Ya vamos viendo ahí cuál es se puede decir la diferencia entre uno y otro. Como tú puedes observar aquí, las actividades se le han asignado un formato, no un tipo de actividad, que en este caso son de servicio, por ejemplo, mira, son de servicio y acá es una actividad simple.
¿Qué es lo que me indica? Vamos entendiendo lo que es este ejemplo. En primer lugar, si es de servicio, dice verificar existencia de cliente. Algunos dirán, profesor, ¿por qué de servicio? Normalmente cuando nosotros hacemos una verificación, si es una consulta, lo hacemos en un sistema. Y el sistema requiere cosas de un servicio de acceso tal vez a ciertos datos, ¿no? Entonces eso es un servicio. A veces que nos puede ofrecer un servidor, obviamente un servidor, una página web. Entonces nosotros podemos verificar ahí, dependiendo del sistema. Entonces, pero en cualquier sea la situación, vamos a requerir un servicio. Es por eso que la verificación de existencia de cliente requiere de un servicio. Ahora, ¿qué pasaría si la verificación se realiza, por ejemplo, en un registro manual? En ese caso no sería de servicio, ¿ya? Porque no estaríamos trabajando. En este caso, no nos estaríamos apoyando en lo que es un sistema, ¿no? Para hacer esa consulta. ¿Listo? Entonces, como tú puedes observar, las tres actividades son de verificación. Verificar existencia de cliente. Si existe, pasa a verificar central de riesgo. Estoy asumiendo que es un préstamo, ¿ya? Entonces pasa a verificarse la central de riesgo. Y también obviamente voy a requerir de un servicio. Esta actividad requiere de un servicio. Si el solicitante, en este caso, si es cliente, ¿cuál es la pregunta? Ahí falta el signo de interrogación, ¿no? Solicitante es cliente, si es sí, pasa a verificar central de riesgo. Y si es no, pasa a verificar lista de negativos. ¿Ya? ¿Y por qué el profesor pasa primero a verificar? Porque puede ser que como se está consultando en primer lugar si el cliente existe, en este caso si el solicitante es cliente, quiere decir que puede ese cliente estar en dos situaciones. Como se puede estar en normal, o sea, en registro normal, o puede estar en la lista negra, tal vez si hubo algún problema con la empresa. Entonces es por eso que dice vas a verificar la lista de negativos, porque la lista de clientes activos no aparece. Por ejemplo, el sistema puede ser que no aparezca, ¿no? La lista de los clientes negativos, solamente los que están activos, ¿no? Que están como dice alguno, es en verde, dice, ¿no? Entonces, si en caso no es cliente, o sea, no aparece en la lista de clientes activos, vas a verificarse la lista de negativos. Luego, la condicional puede ser resultado de la consulta. Si el cliente, si me genera un resultado de cliente OK, pasaría obviamente a verificar la central de riesgo. Central de riesgo normalmente es, por ejemplo, si el cliente, la frecuencia tal vez verifica si qué tan riesgoso va a ser para la empresa, tal vez hacerle un préstamo, ¿no? Por ejemplo, si en este caso el cliente tal vez no ha tenido o no ha tenido un préstamo con ninguna otra entidad financiera o no tiene un historial de préstamos, ¿no? O de, como le llaman, un historial financiero. Entonces puede ser que ese sería, por ejemplo, un riesgo para la empresa porque no sabe si el cliente realmente le va a pagar o no. Entonces, por ejemplo, ¿no? Eso es un caso. Luego tenemos lo que es el resultado de la consulta, donde el cliente es rechazado. Si el cliente es rechazado, quiere decir que está en la lista de negativos, ¿no? En la lista de negativos. Si está en la lista de negativos, solamente se le informa al cliente, no se pasa una actividad donde se le informa al cliente el motivo por cual ha sido rechazado. Tal vez porque tiene una deuda, tal vez porque tiene, no sé, no sé, algunas cuentas están tal vez inactivas, yo qué sé, muchas cosas, lo que pueden ocurrir. Ahora, después de la verificación, bueno, en ese caso sería que el cliente no procede, obviamente, su solicitud. Pero si procede la verificación, ¿no? De verificar la central de riesgo, ¿no? En este caso, si se verifica y si no presenta ningún riesgo el cliente, entonces es aceptado. Pero si el cliente en este caso está en su estado financiero, en este caso no lo avala, ¿no? O su historial financiero no lo avala, entonces pasaría nuevamente a rechazado y también se le informaría cuál ha sido el motivo. Como tú puedes ver, esto de acá es una secuencia de flujo normal, o sea, no pasó nada, aquí todos son actividades con puertas y no aparece algo que interrumpa, ¿no? Que interrumpa toda esta secuencia, o sea, muy aparte de las compuertas, obviamente, pero no hay algo alternativo, algo que interrumpa, o sea, en otro, así como un evento intermedio que no pausa, por ejemplo, la actividad, aquí no se presenta nada de eso, es un flujo normal. Listo, entonces hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengas para pasar a explicar el otro ejemplo?
Listo, todo ok. Vamos ahora con lo que es el flujo de sección, ¿no? Con el flujo de sección. Mira, aquí se inicia todo ok. Bueno, hasta aquí todo el inicio. En este caso tenemos una actividad de usuario, ¿no? Que se incluye información de, en este caso, de operación de compra. Y esta información, ¿quién lo va a proporcionar? Obviamente lo va a gestionar o lo va a proporcionar el usuario, ¿no? En este caso, si todo en este caso, a ver, vamos viendo a ver de qué trata, a ver, incluir información de compra, tenemos aprobar operación de compra, hay una especie de solicitud, no es como que tú registras tu solicitud de compra, ¿no? Y obviamente tienes que incluir información de la operación de compra. Luego va a pasar una verificación, una aprobación de la operación de compra, o sea, por ejemplo, si procede la tarjeta de crédito, todo eso, si es válida o no, si es una compra online. Y si todo está ok, si la compra está ok, si todos los datos están ok y son validados, entonces pasaría a lo que es generar la orden en este caso. Ya, la O creo que es orden de compra. Orden de compra, ya no es operación de compra, es orden de compra. Luego se va a generar lo que es la orden de compra. En caso de que falte algún dato, no se llegó a validar, ¿no? Tal vez, por ejemplo, faltó alguna información adicional, se le notifica al usuario, ¿no? Para que él modifique la orden de compra en caso de que la compra no esté ok, ¿no? Modifica el dato que crea correspondiente. Si no, se genera la orden de compra. Luego, miren, la orden de compra, como tú puedes observar, aquí tenemos lo que es un evento intermedio adjunto, ¿no? Esa especie de círculo que está a un costado de la actividad, que tiene como una especie de un rayo, ¿no? Eso me indica que este evento intermedio puede, ¿no? En este caso puede, al momento que se genera la orden de compra, ¿ya? Si tú recordarás, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos con eventos, bueno, la última vez que trabajamos con eventos intermedios, esto me da siempre actividades alternativas cuando se encuentra este evento de manera adjunta, ¿ya? ¿Qué es lo que te dice aquí? Se genera la orden de compra. Generalmente, por lo general, estas órdenes se generan en un sistema. En un sistema, todos, si los datos están ok, se genera y el sistema es el que genera ya todo el documento. Pero ¿qué pasa si ocurre en este caso este evento intermedio es de error? No sé si te das cuenta. Este evento intermedio es de error. Si se ocurre algún error al momento de generar, obviamente la compra no se va a detener. Por ejemplo, hay una interrupción eléctrica, como por ejemplo ocurrió hace un momento. Hay empresas también que, por ejemplo, se están dando ventas y todo, y, pum, y se corta el fluido eléctrico. Y varias operaciones no van a quedar ahí porque el cliente obviamente ha llegado porque quiere adquirir un producto y quiere tal vez en este caso sí o sí llevar ese producto. Entonces, es tal vez esperar un momento y ¿qué hace? Se le genera una orden de compra pero de manera manual, si en caso, por ejemplo, hay una interrupción eléctrica. Que eso que en este caso es lo que generaría el error, por ejemplo. No necesariamente tiene que haber interrupción eléctrica, puede haber problemas en el sistema, problemas en la red, varias cosas que pueden darse, ¿no? Entonces se le genera una orden de compra manualmente y luego se le envía la compra al proveedor. Ahora, ¿qué pasa si no se genera ese error? Obviamente pasaría directamente a enviar la orden de compra al proveedor para que éste pueda hacer, en este caso, pueda gestionarle su producto. Listo, jóvenes, a ver, ahí tenemos lo que es un flujo de sección, ¿no? Cuando ocurre determinadas situaciones que a veces nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer nuestros diagramas. Pueden darse muchas cosas. Hay cosas que pueden generar excepciones. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda, alguna consulta que tengas? ¿Todo ok? Todo claro, listo, avanzamos entonces. Vamos ahora con lo que son los mecanismos de secuenciación, flujo de ad hoc, ¿no? O como algunos le llaman ad hoc también, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Mira, normalmente nosotros en algún momento, ya, en algún momento nosotros no siempre van a haber secuencias, ¿ya? No siempre va a haber secuencias como tenemos acá. Hay algunas cosas que se pueden realizar, por ejemplo, de manera paralela o de manera independiente, si quieres llamarlo de esa manera. ¿Ya? Creo que el término adecuado sería de manera independiente.
Y como esas actividades no se dan, o sea, o sea, una no sigue después de la otra, ni primero es una, ni primero es la otra, ¿no? Entonces no hay un orden, si no son independientes. Entonces, a eso es lo que normalmente le llamamos, por ejemplo, un mecanismo de secuencia de flujo de ad hoc. ¿Por qué? Porque no tiene, en este caso, tiene un formato específico, o sea, una secuencia específica. Por ejemplo, mira, aquí tenemos, esto vendría a ser, por ejemplo, un subproceso. Esto es un subproceso que hace referencia al escribir un capítulo de un libro. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es investigar un tema, escribir el texto, obviamente del capítulo, editar el texto, organizar referencias, incluir gráficos en el texto y generar gráficos. Profesor, pero aquí debería haber claro, podría haber un orden, sí, pero no es obligatorio. Muchos escritores a veces no eligen el tema al inicio. Muchas veces después que escriben el texto, en base a lo que han escrito, en base al conjunto de información que ellos han recopilado, recién tal vez pueden generar lo que es un tema, o sea, darle un tema, orientarlo tal vez a ese capítulo, ¿no? Después tal vez, algunos tal vez inician primero con lo que son gráficos, a veces se ilustran gráficos y en base a eso pueden comenzar a escribir. A veces escriben y realizan los gráficos de manera simultánea. Algunos editan al final, cuando ya terminan de escribir, a veces algunos al final editan todo el texto, o sea, todo el contenido del capítulo. Otros, ¿qué hacen? Otros comienzan a editar, conforme van escribiendo, van editando también. Algunos van agregando las referencias bibliográficas conforme van escribiendo, otros lo agregan al final. Entonces no hay un orden, jóvenes. Cuando no hay un orden, es un mecanismo de secuencia de flujo de acto. ¿Ya? Profesor, ¿voy a trabajar en este formato? Obviamente que no. Nosotros siempre vamos a trabajar en secuencia porque nosotros tenemos procesos bien definidos. ¿Ya? Esto es como decir para un proceso, una situación excepcional, son casos excepcionales donde no hay un orden específico. Pero en nuestro caso, las empresas obviamente no trabajan al azar. No le voy a decir hoy día puedes enviar tu informe, o si no mañana lo envías o lo envías cuando gustes, ¿no? No puedes hacer. En la empresa hay un orden, es por eso que nosotros no podemos trabajar con este formato, sino que también existe, ¿no? Para ciertas situaciones. Listo, pasamos entonces ahora a lo que es compensaciones y transacciones. Estos son casos donde nosotros podemos utilizar lo que son algunos tipos de tareas que te había mencionado anteriormente, ¿ya? A ver, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna duda, consulta que tengas para seguir explicando? Si en caso nos falta algo, sí, yo sé porque nos hemos perdido algunos minutos en la interrupción eléctrica, entonces no te preocupes, yo te lo complemento un video, sí, adicional. A pesar que no ha sido culpa de nadie, pero igual te lo complemento para que quede claro toda esa parte, ¿no? Y de paso también ahí te puedo te puedo dar ahí en el video, te puedo agregar lo que es la parte de referencia de cómo tienes que crear tus subprocesos, cómo puedes agregar, diseñar más que todo en el Visag, ¿ya? Cómo puedes diseñar. Listo, entonces vamos ahora con ejemplos de compensación y transacciones. Como tú puedes observar aquí, ¿no? Este es un ejemplo de compensación. En primer lugar, tú sabes que es de compensación. Normalmente vamos a encontrar aquí un icono adjunto de un evento intermedio en una tarea. Y la actividad que está unida a ese evento intermedio es lo que normalmente se le conoce como tarea de compensación. Y como tú puedes ver, ahí tiene esas dos flechitas, ¿no? Obviamente tiene que tomar el formato del evento intermedio. ¿Cuál es el ejemplo? En este caso me está indicando, dice, todo inicia con lo que es una reserva de vuelo. Y es una reserva de hotel. Asumo que es para un viaje, ¿no? Tal vez un viaje que sea programado, tal vez para la empresa, una capacitación, por ejemplo, podría ser. Entonces hay una reserva de vuelo y reserva de hotel. Obviamente no puede reservar, se tiene que realizar las dos actividades porque no tendría sentido que reserves el vuelo y no tenga dónde hospedarse. Entonces puedes primero hacer una, después de la otra, o puedes hacer, por ejemplo, primero reservar el hotel y luego reservar lo que es el vuelo. Pero por lo general siempre es el vuelo primero, ¿no? Porque el hotel puede haber más opciones que a diferencia del vuelo.
Pero sí o sí tienen que darse las dos. Es por eso que con esas dos actividades se inicia. ¿Qué pasa aquí? Una cosa una cosa es que tú hayas reservado el vuelo, o sea que tú hayas comprado ya en este caso el pasaje. Igual otra cosa que hayas tal vez ya depositado, hayas reservado ya la parte del hotel. Pero pueden surgir circunstancias, ¿no? Circunstancias en las cuales tal vez ese vuelo se pueda cancelar. ¿Ya? Se puede cancelar ese. Algunos dirán, profesor, pero aquí sería un evento intermedio de cancelación. Claro, aparentemente. Aparentemente, hay varios puntos de vista. En este caso nos están tomando el punto de vista de, sí, de compensación. ¿Por qué, profesor? Porque ¿qué pasa si el vuelo, en este caso, si la empresa emite una cancelación o le comunica al usuario que se ha cancelado dicho vuelo? Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Sabes que, señor, se canceló el vuelo, pero le damos opciones a que usted pueda recuperar, en este caso, el pasaje perdido, ¿no? O el vuelo perdido. Ya, entonces, ahí es donde viene la compensación. ¿Por qué le llaman proceso de compensación? ¿Porque lo compensan con algo? No, porque en este caso le van a buscar, por ejemplo, otro vuelo. ¿Ya? Le van a buscar muchas opciones y o sea, le van a reservar, le van a dar muchas opciones de reserva de vuelos. ¿Y eso por qué pasa eso? Porque se ha cancelado el vuelo que se dio inicialmente. Obviamente aquí normalmente es un conjunto se pueden dar muchas veces, puede generarse muchas veces estas actividades. Puede ser que también le asignen un segundo vuelo y también puede que ocurra que se vuelva a cancelar también. ¿Listo? Lo que aquí tal vez, claro que esto es un ejemplo sencillo, pero aquí lo que faltaría es en caso de que ya no haya ninguna solución, puede que hay una devolución de dinero, ¿no? Que faltaría agregársele aquí algunas actividades, ¿no? Pero que no lo han hecho, pero bueno, ya es eso, tendría que complementarse. Pero la idea es esa. ¿Ya? Por eso ahí con el hotel pasaría lo mismo, ¿no? Con el hotel podría pasar lo mismo, puede ser que ya se reserve todo, pero el hotel le informa al usuario que ya se ha cancelado tal vez esa reservación por motivos, tal vez, yo qué sé, hubo tal vez a ver, un problema, tal vez con esa habitación, tal vez hubo tal vez una pérdida de algunas cosas, tal vez por inquilinos anteriores, yo qué sé. Ya, entonces esa habitación que se había reservado inicialmente ya no se encuentra disponible. Entonces, ¿qué es lo que hace el hotel? Va a comenzar a darle más opciones, ¿no? Ahí viene la parte de compensación, o sea, más opciones de reserva al usuario. Listo, joven, entonces ahí tenemos, ¿no? Y esa actividad se puede repetir varias veces, ¿no? Se puede varias veces hasta que se cumpla esa actividad y luego comience y continúe el resto de actividades. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda, alguna consulta que tengas? Listo, te voy a explicar, ¿sí? Lo que es esta parte de la compensación y transacciones, ¿ya? En lo que es el formato de transacción. Ya que tú ves aquí, el formato de transacción tiene es como si fuera un subproceso, pero con una línea muy delgada en su contorno, adicionalmente, ¿no? Como una doble línea. Ya, ese es el de transacción. Te explico este ejemplo y luego paso a lo que es, bueno, ya el resto, lo que quedaría de manera complementaria, te lo estaría explicando ya en el video con su ejemplo respectivo del modelo TUI, ¿ya? Compensando los minutos que nos faltan ahí, ¿ya? Listo. Ok. Los minutos, claro, compensando los minutos después que hubo por el problema del corte ¿no? de energía que tuvimos ahí ese retraso. Termino con este ejemplo. Como te dice, transacción quiere decir que implica una operación. Y si es una operación, es un subproceso. ¿Qué es lo que tengo aquí? En este caso tengo aquí lo que es, todo inicia con registrar la solicitud, por ejemplo, de un viaje. ¿Ya? Y dentro de la solicitud del viaje existe, ¿qué cosa? Pasa lo que es un subproceso. Que este subproceso se llama por subproceso de reservas, que tiene también su conjunto de actividades de manera interna. Que en este caso, ¿quién viene a hacer? Este es el subproceso que tú estás viendo ahí. Este es el subproceso que está ahí, ¿eh? El subproceso que te estoy indicando en este momento es el mismo que está apareciendo por acá, ¿ya? Con la diferencia que acá no está terminando, sino acá tiene una opción, ¿no? Tiene una opción. En este caso tiene compuertas de múltiples opciones, cosa que no están acá, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Entonces ahí tienen algunas opciones en que en caso de que no se llegue a cumplir, en caso de que todo esté ok, a registrar la solicitud del viaje, ¿no? En este caso,
se le hace un cargo o dice cargar al comprador, o sea, en este caso sería obviamente el pago que se tiene que realizar por la solicitud de ese viaje. Ahora, en caso de que no se llegue a completar dicho proceso de reserva, entonces ahí ocurre lo que podría ocurrir, lo que es una cancelación, ¿no? Y esa cancelación, mira, acá tengo yo un evento cuando puede ocurrir algún error o cuando puede ocurrir una cancelación. Si ocurre algún error, porque puede darse en este proceso de reserva que ocurra algún error, entonces se deriva el servicio al cliente para que solucionen el error. Pero si ocurre alguna cancelación, o sea, si ya no hay ninguna solución, o sea, ya se llegó a un punto donde no se puede solucionar dicha, tal vez, o gestionar dicha solicitud de viaje, entonces se le envía un aviso, en este caso, enviar un aviso por falta de disponibilidad y se cancelaría toda esa solicitud, ¿no? Entonces ahí sería la actividad que daría, que generaría lo que es la cancelación. Listo, jóvenes, entonces hasta ahí estaríamos terminando lo que es, bueno, hasta el día de hoy, lo que es este punto, este tema, ¿ya? Lo que te falta lo voy a subir en un video de manera complementaria, también incluyendo lo que es la explicación del Visagi, de lo que corresponde, ¿ya? De cómo tienes que diseñar tus subprocesos y todo eso. Ya el Visagi es un poquito más rápido, es solamente saber utilizarla, enseñarte a utilizar la herramienta, que es algo muy, muy sencillo. Sí, no te preocupes que estoy terminando, estoy revisando diagrama por diagrama, ya, y estoy verificando que no, que hayan utilizado bien los elementos que vimos en clase. Ya, no te preocupes, hoy día posiblemente termine ya y ya esté actualizando. Ya, no se preocupe. Listo, jóvenes, entonces ahí nos quedamos. ¿Alguna duda, consulta adicional? Todo ok. Profesor, Dime, te escucho. quería preguntarle, ya que en el EVA no está publicadas las rúbricas del examen final, ¿cuáles son los Ah, puntos ya. En exactos? sí, ya voy a activarlas, ya. Acabo de activarlas, pero creo que se han activado nada más los elementos. Normalmente en sí se va a tomar todo lo que las evaluaciones, en resumen, ¿no? O sea, todo, va a haber dos puntos, ¿no? Uno de tu evaluación, de tu trabajo, y otro que va a ser de tu exposición, ¿no? En sí, así de manera resumida. Pero igual lo voy a activar ahí para que lo revise. ¿Ya? No se preocupe. Ya, gracias. Ya, listo, jóvenes. Listo, jóvenes, entonces nos quedamos ahí. Se cuidan y nos estamos encontrando en la siguiente clase. No se olviden de avanzar sus diagramas. La próxima clase vamos a tener más tiempo porque es un tema muy, muy, ¿qué te digo? Teórico, ¿ya? Así que ahí vamos a darle una revisión a todos sus diagramas, ¿ya? Vamos a hacer una revisión a todos sus diagramas. Listo, jóvenes, se cuidan. Nos vemos. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes.